Primera Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 3. Un versículo. Primera Samuel 3:1. Amén. Se lee honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Amén. El tema en esa tarde es escasez de palabra. Miramos en este versículo, en esos tiempos, en esa generación, había una escasez de palabra. El pueblo no tenía la Biblia que nosotros tenemos hoy. Ellos tenían lo que Moisés les había dejado escrito y lo que Josué dejó escrito. Ellos tenían que valerse de revelación de Dios a través de profetas, de aquello que Dios daba una palabra para fortalecer al pueblo. Y siempre en este tiempo la esperanza era que Dios hablara. Amén. Y Dios hablaba porque, como hablamos, ellos no tenían esta Biblia. Pero miramos que en este tiempo había un problema. Y el problema era que aquellos a quien Dios supuestamente les hablaba no estaban en comunión con Dios. No estaban en comunicación con Dios a causa del pecado. Por eso que la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba, porque no había a quien Dios le hablara. Amén. Aleluya. No había a quien Dios le mostrara una visión, un sueño, porque así hablaba Dios en esos tiempos. Gloria a Dios. Aunque Dios ya estaba preparando un personaje que no vamos a hablar de él en esta tarde. Ya Dios se estaba proveyendo de alguien, amén, que iba a usar para ese tiempo. Amén. Aleluya. Y vamos a estar hablando acerca de ese tema de escasez de palabra. Porque lo más importante para el pueblo de Dios tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Y es lamentable porque la historia se vuelve a repetir. Y durante todos los periodos han habido tiempos de sequedad. Y esta no es la excepción. Aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia estamos atravesando un tiempo donde no hay hambre por Dios. Amén. No hay ese deseo de que Dios hable. Y vamos a estar desarrollando porque ya Dios no habla en muchos casos. Y en algunos Dios habla. Amén. Y hay dos problemas. Uno es que ya Dios no habla a través de sus siervos, algunos. Y en los cuales Dios habla, el pueblo no quiere oír la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y lamentablemente esos son los tiempos que estamos viviendo. Y es la palabra. Aleluya. Escuche bien, la palabra no tiene que faltar Amén. en el pueblo de Dios. Aleluya. Si la palabra falta en la iglesia, el pueblo va a ser un pueblo débil y tambaleante. Deuteronomio, en el capítulo 8, el versículo, creo que es el 3, el Señor les habla a la nación. Y Él dice, yo te afligí. Amén. Te afligí. Te hice tener hambre. Te di algo que tú no conocías, que era el maná, para que tú reconocieras, Israel, que el ser humano no vive solamente de comida natural,
sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, o sea, la palabra. Amén, aleluya. Lo que da a entender que el ser humano necesita la palabra para vivir. Amén. Amén. Y el Señor Jesús lo habló en el libro de Juan capítulo 6, cuando Él habla acerca de que Él es el pan de vida. Y en el versículo 63 Él dice, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado son espíritu y vida. Amén. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Gloria a Yo Dios. soy la palabra. Estamos en tiempos donde la palabra escasea. Y por eso que hay niños espirituales dentro de la iglesia. Santo. Hay gente que no está fundamentada en la iglesia. Porque hace falta palabra de Dios. Amén, aleluya. Palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando no hay palabra de Dios, es un gran problema. Cuando no hay palabra del Señor, el pueblo se comienza a corromper. El pueblo comienza a desviarse. Cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto, aún la nación no tenía ley y el pueblo se corrompió adorando a un becerro de oro. ¿Por qué? Porque los seres humanos por naturaleza no queremos que nadie nos gobierne, y muchas veces no queremos ni que Dios nos gobierne. Y como no había ley, el pueblo se desenfrenó. Por eso Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Gloria a Dios, aleluya. Donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Un gobierno sin leyes va a la destrucción. Los gobiernos, aquellos gobernantes de las naciones que son blandengues para gobernar, lo que hace es que se forme una tremenda delincuencia en los países. ¿Por qué? Porque no hay leyes estrictas. Pero cuando hay gobiernos que rigen leyes, en esos gobiernos mira que hay cierta paz, hay cierto orden. ¿Por qué? Porque hay leyes. Amén. Es lo mismo en la casa de Dios. Cuando no hay leyes, cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Aleluya. Y el pueblo quiere hacer lo que le da la gana. Pero cuando él se rige conforme a la Biblia, cuando hay ordenanza de la Biblia y se enseña la palabra, el pueblo tiene que caminar conforme a esa palabra y va a entrar en orden. Amén, aleluya. Y es el problema que estamos pasando en este tiempo. Hay mucho pueblo corrompido. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en este tiempo escasea. Aleluya. Santo eres tú, Señor, aleluya. Y mucha responsabilidad lo tenemos nosotros que estamos liderando frente a las iglesias. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad de enseñar la palabra sin quitarle ni añadirle. Amén. Lo que es pecado es pecado. Amén. Lo que es de Dios es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Y es nuestra responsabilidad enseñar al pueblo cómo tiene que caminar conforme a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Ezequiel 44:23 Dios le habla al pueblo. Le habla a los sacerdotes. Le habla a los líderes. Y tendrán que enseñar al pueblo. Enseñarán al pueblo a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén, aleluya. Entre lo santo y lo profano. Amén. Y ese es lo que estamos pasando. Que estamos en un tiempo donde no hay entendimiento. Estamos en una generación donde mucha gente no sabe lo que es malo. Y están haciendo cosas que aparentemente son buenas.
son malas, pero ¿por qué lo hacen? Porque eso se les ha enseñado. Y algo terrible que meditaba en eso. La iglesia del Señor hemos adoptado mucha basura dentro de las iglesias. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo estemos adoptando todo lo que la iglesia tradicional hace? Todo lo que la iglesia católica romana, la gran ramera, hace, a la iglesia cristiana lo hemos adoptado y lo hemos metido dentro de la iglesia. Aleluya. Y la iglesia dice eso es bueno y toman todo como bueno sin saber de dónde vienen las cosas. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando la verdad al pueblo. Usted sabe los tiempos que estamos viviendo ahorita, amén. Amén. Este tiempo que vivimos un tiempo de paganismo. Amén. Y usted va a ver hoy muchos, amén. No hace diferencia. Lo único que le falta a los líderes es en ese árbol que ponen en los altares que lleven los muñequitos y se postren ante ellos. Estamos adoptando todo lo que es pagano. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué lo hacemos? Porque no hay palabra de Dios. Dios le habla al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 6. Santo eres Señor. Versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz, en lo que hace curar las heridas con mensajes livianos, blandengues, que no cambian a nadie, que lo que tienen dentro es el mismo carnal. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Amén. Ellos siguen manteniendo al adulto, al fornicario, al mentiroso, al ladrón dentro de las iglesias. Y no quieren tocar los temas de que eso es pecado. ¿Por qué? Porque quieren mantener Amén, aleluya. las masas. Por eso es, ¿por qué? Porque la palabra de Dios escasea en este tiempo. Dios dice en Apocalipsis 18:4, Señor Jesús, salid de ella, pueblo mío. Salid de las costumbres paganas de la iglesia tradicional, la gran ramera. Salgan de ella para que no sean partícipes de las plagas que yo le voy a enviar. Aleluya. Aleluya. No, pero no salimos, también nos metemos con ellos. Y nos volvemos adúlteros y fornicarios espiritualmente, adulterando la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Te adoramos, Dice que Señor, el joven aleluya. Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y como hablamos la visión de aquel profeta que estaba en la intimidad con Dios. Porque Dios habla Amén. con aquellos, amén, que viven una vida limpia y santa. Y aquellos que buscan el secreto de Dios. Dios les muestra visiones. Y Dios les habla a ellos. Pero en este tiempo ya no había visión. Porque el pueblo no estaba en el secreto con Dios. Y en el mismo tiempo que estamos viviendo, la palabra escasea. Porque hay mucha gente que ve visión. Pero no es visión de Dios. Estamos en un tiempo donde hay tantos, amén, que ven visiones supuestamente. Pero no hay palabra de Dios. Lo que es visión mentirosa. Pero siguen teniendo la misma gente. No hay cambio. No hay un cambio de vida.
Amén. Cuando Dios Aleluya. envía su palabra, tiene que haber algo, cambio. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque estos falsos también siguen dando esos mensajes livianos. Dios te va a bendecir. Dios te va a hacer rico. Dios tiene algo grande para ti. Dios te va a expandir. Dios te va a llenar la iglesia. Mensajes livianos. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Porque cuando se habla la palabra de Dios al pueblo, o van a suceder dos cosas: o el pueblo cambia o el pueblo se va. Amén. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra: o cambia la vida o se van. Gloria ¿Por qué? a Porque hay Dios. gente que no le gusta que se le diga la verdad. Y cuando se les dice la verdad, salen corriendo a las iglesias y buscan una iglesia donde les curen la liviandad, donde les soben el lomo. Amén. Amén. Pero la palabra no es para sobar el lomo a nadie. La palabra es para hablarla tal y como está escrita. Amén. Porque la palabra de Dios es la que va a cambiar. Yes. ¿Sí o no? Amén. La Aleluya. palabra de Dios, la que nos va a transformar. Te Si no hay adoramos, palabra de Señor. Dios, Aleluya. el pueblo se desenfrena. Santo eres tú, Señor. Aleluya. En el libro de Proverbios, Aleluya. Poderoso eres tú, Señor. capítulo 29, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a versículo Dios. 18. Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. En otras palabras, sin profecía, cuando habla de profecía es palabra de Dios. Amén. Si no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Usted sabe lo que es algo de desenfrenar, ¿verdad? Algo que se le quita los frenos. Amén. Un carro que se le van los frenos va sin rumbo. Amén. No tiene frenos. No hay forma de controlarlo. Alguien que se desenfrena no tiene control. No tiene moderación. Porque lo único que nos puede mantener en control es la palabra de Dios. Amén. Por eso dice que un pueblo sin ley, sin profecía, se desenfrena. Romanos, capítulo 13, Aleluya. versículo 12. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Santo Dios. eres tú, Señor. Aleluya. Dios es maravilloso. Amén. Aleluya. Amén. Romanos 6, 12. Dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque muchas veces no tenemos freno, el pecado nos domina. El pecado nos domina, una porque no hay palabra de Dios, y otra porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos Amén. desenfrenados. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra escasea como estamos hablando. Porque muchos no estamos enseñando la verdad. Y aquí lo hemos hablado tantas veces. Muchos estamos al frente por un beneficio. O por los diezmos, o por las ofrendas, o por la posesión, o porque nos reconozcan. Pero muchas cosas podría ser. Amén. Y tenemos miedo. Tenemos miedo a enseñar la verdad. Pero hay otro caso, como hablamos, que la gente no quiere escuchar la verdad. Aleluya. Y mire que en Isaías 30, ¿cómo Dios le habla a este pueblo? En el versículo 9.
Gloria a Dios, Porque este aleluya. pueblo, dice a Israel, es rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieran oír la ley de Jehová. Yo le llamo a este pueblo que no quiso, no quiere escuchar palabra de Dios. Y cuando Dios les envía la verdad, ellos se enojan. Y dice el 10 que dicen a los videntes, a los que ven con los ojos de Dios, no veáis. No quieren la verdad. Y a los profetas que hablan palabra de Dios, la voz de Dios, no lo profeticen lo recto. ¿No les parece familiar en este tiempo? Amén. No profeticen lo recto. Decirnos cosas, con otras palabras mentirosas. Eso le gusta al pueblo, que le mientan. Hermano, al pueblo le gusta que le mientan en este tiempo. Y por eso es que el pueblo, amén, no es estable. Pero aquel pueblo que quiere la palabra y le gusta la verdad y obedece la verdad, va a ser un pueblo no muy fácil movido, ¿verdad que no? Amén. Claro que no. Un pueblo estable. Amén. ¿Por qué? Es que escasea la palabra de Dios en este tiempo. Te adoramos, Señor, aleluya. ¿Por qué está escaseando la palabra de Dios? ¿No me está diciendo la verdad? Hoy lo más importante que hemos hablado varias veces es llenar las iglesias. Mire, hermanos, es lamentable porque hemos cambiado la palabra. Y hay lugares que se le dan más lugar a la música que a la palabra. Amén. Y buscan la forma de cómo, ¿verdad?, mantener a la gente a través de usando dramas. Usted va a ver, ¿verdad? Usa los dramas para que la gente se sienta contenta. Qué bonito estuvo ese drama. Y así lo entretienen. Estuvo bien bonito el drama, la música. Me tocó buena música. Y así los entretienen, porque la música, cualquier música, hasta la mundana, le toca a usted, ¿sí o no? Amén. Si hasta la música mundana se agrada a cualquiera. Es un poder que tiene la música, pero a veces no es Dios. Es lo que tiene la música. Pero estuvo bonita la música, estuvo bonito el drama. Pero no hay palabra de Dios. Y a Aleluya. través de todo esto me están quitando la palabra de Dios. Por eso que el pueblo, amén, en la iglesia es una cosa y afuera es otra. Amén. Amén. No hay palabra de Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor, Es aleluya. lo que estamos viviendo. Isaías 35:8 dice: Isaías. 25. Gloria a Dios, aleluya. Mire, Gloria a hermano, Dios. caminar en la palabra de Dios va a ser de victoria. Amén. Si nos regimos por la palabra de Dios, no cualquier cosa nos va a derribar. Aleluya. Y eso lo habló Jesús en Mateo 7, ¿recuerda, verdad? Aquel que oye mis palabras las hace, le voy a comprar a aquel que fundó su fundamento sobre La roca. la roca. Aquel que Amén. fundamenta con la palabra, amén, con Cristo, amén, va a venir a prueba. Se le va a levantar el diablo, se le va a levantar el compañero, pero él no va a ser movido. ¿Por qué? Porque la palabra lo ha formado. Amén. Aleluya. A nosotros no nos va a formar los cantos, no nos van a formar los dramas, los entretenimientos, no, nos va a formar la palabra de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Y habrá ahí, dice el versículo 8, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con él, hablando en el futuro. El que anduviese por este camino, por torpe que sea. El que caminare por este camino, dice, por torpe que sea, no Se extrae. se extraviará. El que camina por Jesús, el camino que es Cristo, ¿verdad que? Aunque no sea muy estudiado, Amén. aunque no sea muy inteligente, muy preparado, bueno, sí, no se extraviará. Amén. Amén. Aleluya. Porque va caminando conforme La la palabra. palabra de Dios. Amén, aleluya. Es lamentable lo que estamos viviendo en estos tiempos.
¿Cómo se ha suplantado la palabra de Dios? Aleluya. ¿Cómo hemos cambiado la palabra? Hay una terrible escasez de palabra en estos tiempos. No en todas partes. Porque Dios aún tiene sus siervos. Gloria a Dios. Dios aún tiene, amén, aquel pequeño pueblo, amén, que enseña la verdad. Porque es la responsabilidad de cada uno, de maestros, pastores, evangelistas, de no salirnos del manual de la Biblia. Amén. Dios no nos llamó, amén, para mantener el gusto de las personas o para hablar de lo que ellos quieren oír. Dios nos llamó para eso. Dios nos llamó para enseñarle la palabra que nos va a llevar al reino de los cielos. Amén. Aleluya. Aleluya. Y es nuestra responsabilidad formarlos. Aunque que nos forme Dios, pero Dios usa a sus siervos a Gloria a través de Dios. la palabra. Amén. Aleluya. Amén. Y es por eso que multitudes de personas se van a perder. Se van a perder una eternidad sin Dios en el infierno. Porque han sido mal enseñados. Te adoramos, Señor. Aleluya. Cuando el Señor habla en Ezequiel 33, que él habla acerca de la atalaya, y él dice que cuando viene la atalaya a venir al enemigo, si él no hablase esa verdad, no apercibiese, no avisase, no hablara la verdad al pueblo, la persona me va a morir por su pecado, porque aquí es responsable. Dice ahí, aquel morirá por su pecado, porque no quiso también. Pero yo te voy a demandar, le dice, por cuanto tú también no le avisaste. Por cuanto tú no le dijiste la verdad, también te voy a demandar esa sangre. Amén. Pero aquel que dice la verdad, aquel que habla que Cristo viene, aquel que habla de que el fin se acerca, aquel que habla de que hay un infierno, que hay un cielo y que si no hay arrepentimiento las personas se van a perder. Él sale de su responsabilidad. Si la gente no quiere cambiar, esa sangre no irá sobre él, dice la Biblia. Tú librarás tu vida. ¿Por qué? Porque les advertiste. Amén. Pero ellos no se apercibieron. Vean lo serio que es esto. Lo serio que está ahí enfrente. La responsabilidad que tenemos de enseñar la verdad de la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. En los tiempos de Elí, escaseaba la palabra. Estamos en un tiempo donde hay mucho conocimiento de Biblia. Santo. Hay mucha gente preparada en la Biblia. Teologías, doctores, teólogos, doctores, maestros. Amén. Preparados en Biblia. Pero la palabra aún escasea. Aleluya. Amén. Y escasea porque, aunque saben Biblia, no se atreven a decir la verdad. No tienen el valor de decir la verdad al pueblo. ¿De qué sirve tener un conocimiento así? Amén. Si son cobardes. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y la Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará. Amén. Amén. Así que la palabra escasea, hermanos, pero aún Dios habla. Dios aún en este tiempo está preparando. Está preparando Samueles para usarlos, amén. Para que hablen la verdad en este último tiempo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y sigamos hacia adelante. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.